10:20 minutos de la mañana. Señor Andrés Guzmán, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, ¿cómo está? Andrés Guzmán, se los presento, es el colombiano, si quiere hágase un poquito más para acá, es el colombiano que trabaja en El Salvador con Nayib Bukele, alto comisionado para los derechos humanos allí. Está aquí en Colombia haciendo pues unas visitas y ha decidido aceptar esta entrevista con Noticias Caracol para contarnos un poquito pues de la experiencia que ha tenido allá Andrés. Lo he visto escribiendo de temas de seguridad también, la experiencia que usted ha tenido. Y pues la pregunta principal que yo creo que usted sabe que le voy a hacer es, hay muchos con esta propuesta de Nayib Bukele de seguridad para proponerla aquí en Colombia. Y es mirar con Andrés qué tan posible la ve, de acuerdo a su experiencia. Andrés, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Camilo, muchas gracias y un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia del canal Caracol. Muy feliz de estar aquí en mi casa. ¿Por qué está en Colombia? Bueno, pues vine primero a ver a la familia, a ver a mis hijos y a saludar a los amigos y también, pues digamos que a hablar de los temas y a conocer directamente qué pasa en mi país. Sí, Andrés, ¿cómo ha sido la experiencia que usted ha tenido allí en El Salvador con el tema de seguridad? Bueno, pues la verdad es que para nadie es un secreto que El Salvador era el país más inseguro del mundo, era un país muy complejo con una realidad cultural y una realidad delincuencial muy alta. Llegaron a existir 7.000 muertos en un año, un tema, digamos que 2 veces un estadio lleno. Y hoy, pues, el año pasado hubo 124 muertos y 110 homicidios. Y 110 homicidios de los 124, fue en accidentes de tránsito. Es algo impresionante, o sea, es un cambio que jamás había pasado en la humanidad. Entonces, la seguridad hoy en día en El Salvador es el eje fundamental para que los ciudadanos puedan vivir en paz. Un país o un gobierno debe darle a los ciudadanos básicamente seguridad y salud. Y hoy en día los salvadoreños gozan de esas dos cosas. ¿Cómo fue la construcción de ese plan, Andrés? ¿Cuál fue su participación allí? ¿Y cómo construyeron este plan para llegar al punto pues, por el cual Bukele hoy es noticia, el presidente Bukele? Bueno, pues yo trabajo hace varios años con el gobierno de El Salvador, directamente, pues llevo 2 ahí ya como comisionado presidencial de Derechos Humanos, pero pues mucho antes estuve apoyando al gobierno en temas de inteligencia y temas de seguridad ciudadana. Digamos que todo apoyando el diseño pues, y ejecución del plan de control territorial, ese fue el rol que yo... ¿Dónde nace el secreto de todo, Andrés? Mire, el diseño del plan. El secreto de todo y el diseño de todo el plan en El Salvador, yo creo que se puede resumir en una palabra y es la ética. El presidente Nayib Bukele, cuando llegó al gobierno, llegó con una frase que a mí me parece muy, muy fuerte y es: el dinero alcanza cuando nadie roba. Y cuando el presidente convirtió el país, El Salvador, que era un país muy corrupto y que pasaba todo lo que pasa en los países de Latinoamérica, lo convirtió en un país ético, todo comenzó a cambiar, al punto que hoy se convirtió en el país más seguro del mundo. Entonces yo creo que el secreto es la ética y es los valores, es los principios, es la honestidad, es sacar todos los corruptos del gobierno, es que la administración sea un ejemplo para los ciudadanos. Yo creo que ese es el secreto más grande que ha tenido en la historia El Salvador. Pero venga, Andrés, ¿lo logró al 100%? Yo creo que sí. Sabe que yo creo que usted va a El Salvador y siente, vive y la esperanza de la gente, ¿sabe? Que es lo más importante. Yo hablo con los ciudadanos todos los días por mi trabajo y los niños, los adultos tienen una esperanza de vida, que creen que pueden trabajar en un mejor país y creo que eso es muy importante. Sí, Andrés, y ahora, porque muchos lo escuchan y van a decir, ¿eso qué se va a poder hacer acá? ¿Eso se puede hacer en Colombia? Pues yo creo que en Colombia se puede hacer. ¿Por qué? Digamos que Colombia es un país que tiene gente preciosa, profesionales muy buenos, gente honesta, gente muy trabajadora. Yo no veo por qué, si las personas eligen a sus gobernantes, no pueden elegir a la gente correcta, a personas honestas, personas decentes, personas que vengan a servirle al pueblo y no esperar que el pueblo les sirva a ellos. Digamos, acá hay varias diferencias en cuanto al tema de inseguridad y el tema pues, de cómo se organizan los grupos tanto en Colombia como en El Salvador. Usted me va a corregir, Andrés. Allá estaban arreglando un problema de seguridad urbana
las pandillas eran seguridad urbana. Seguridad ciudadana, claro. Aquí, por ejemplo, implementar eso pues requiere de un despliegue mucho más grande al tratarse de una seguridad rural, lidiamos con grupos armados ilegales, pero también de una seguridad urbana. Mire, Juan Camilo, lo que pasa es que el diseño del país, cuando usted lo piensa como Colombia completa, pero Colombia está separado en departamentos y en regiones. Ahora, si usted ve la seguridad ciudadana como las ciudades y las regiones, usted se da cuenta que se puede. Es decir, si usted me dice hoy, venga, hagamos de Barranquilla la ciudad más segura de Colombia, yo le digo, claro que se puede. ¿Haciendo qué? Llevando primero cárceles seguras. Mire, yo le digo una cosa, sin cárceles seguras no hay ciudades seguras, eso es básico. Entonces, la cárcel de la ciudad tiene que ser segura porque los delincuentes desde ahí hacen y construyen todo el margen delincuencial que está alrededor. Entonces, ¿qué es una cárcel segura, Andrés? Una cárcel Además, segura, usted visita todo el tiempo cárceles allá, ¿no? Y en el mundo, sí. Sí. Pues una cárcel segura es una cárcel donde los presos están pagando su condena y no están delinquiendo. Eso es una cárcel segura, donde desde ahí no coordinan ejes delincuenciales distintos, sino que están cumpliendo una pena con un proceso de resocialización que es de acuerdo al delito que cometieron. Y eso es lo que hoy en día sucede en El Salvador. Yo creo que para nadie es un secreto y todo el mundo ha visto gente trabajando. Son fábricas inmensas que se han hecho con privados de libertad, que todas las mañanas se levantan no a delinquir, ni a llamar, ni a mirar cómo hacen cosas más malas, ni cómo se vuelven universidades del crimen, sino a trabajar, a pagarle algo de su deuda a la sociedad y a trabajar haciendo uniformes para los niños de los colegios, zapatos. Es algo impresionante, de verdad, que vale la pena ir a ver. No todos se resocializan allá. No, solamente aquellos que cometieron delitos comunes y en el caso de las pandillas, los que fueron colaboradores, los pandilleros no. ¿Y esa mirada, por qué, Andrés? Pues porque los pandilleros son terroristas y digamos que el tratamiento es de terroristas como pasa en cualquier parte del mundo. Es decir, quienes cometen delitos que son gravísimos, pues digamos que tienen penas muy altas y no existen, por lo menos en El Salvador hoy en día, procesos de resocialización. Y la verdad es que el gobierno de El Salvador prefiere invertir en los niños que no tienen comida, que no tienen escuela, en las madres cabezas de familia, que invertir en esos delincuentes. Sí. Andrés, cuando usted escucha, acá, ahorita entramos en plena campaña electoral y entramos en candidatos presidenciales pues que quieren traer ese modelo acá. Cuando los escucha hablar, ¿qué opina? ¿Están trayendo el modelo tal cual? No, mira, a mí me parece muy simpático porque hay muchos buqueles colombianos que piensan, y en el mundo hay muchos buqueles que piensan que haciendo una cárcel grande se arregla un país. Ecuador, por ejemplo, es una muestra de que no es verdad, de que hacer cárceles grandes y generar normativas de excepción como régimen de excepción y modelos normativos, no. Esto tiene un tema mucho más interno, que lo que le digo, comienza desde la ética, desde el gobierno, desde que los gobernantes sean éticos y decentes, de que las personas sean honestas, de que la justicia funcione. Es que uno no puede entender que detengan a una persona que es un delincuente que tenga un arma y amenazó a una persona y a los 2 días esté libre. Esa persona tiene que ir a pagar una pena por lo que hizo, porque además es un riesgo para la sociedad y hasta que la sociedad no esté segura de que esa persona no sale de nuevo a delinquir, no debería salir de la cárcel. Ese es el verdadero, es un modelo basado en la ética, en los valores, no en crear cárceles y meter a todo el mundo preso, porque la verdad pues no es el modelo que ha hecho el presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele antes que nada es un ejemplo de honestidad y de ser una persona ética. Sí, todo nace en la justicia, entonces. Claro, la justicia es el eje fundamental. Sin justicia, o sea, si los jueces en El Salvador no ordenan que los terroristas que son de las pandillas sean detenidos, pues no hubiera pasado nada de lo que está pasando. Sí, Andrés, usted, digamos, maneja uno de los temas, y usted lo sabe, más delicados de Nayib Bukele y de El Salvador, que es el tema de derechos humanos. Y usted sabe, pues, las denuncias de las organizaciones que hay. Le toca todo el tiempo estar hablando con ellas. Esas denuncias, ¿en qué quedan? ¿Cómo van las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos? Mire, a mí eso me preocupa montones y hay organizaciones que hacen denuncias muy graves, como que en El Salvador hay torturas, que hay presos injustamente.
Mi oficina ha estado abierta desde el día 0 que yo llegué a El Salvador para recibir todas esas denuncias y todas personalmente. Mire, esa cosa no la delego. Ver si una persona está injustamente detenida, yo no lo delego, yo mismo lo reviso y voy a las autoridades. Mi oficina no es ejecutiva, mi oficina es que es una oficina de la presidencia de El Salvador, pero como que funcionado me preocupa la gente y voy directamente a quien debo ir, al procurador, al señor fiscal, a donde me toque ir. Y si eso es así, hago que lo revisen, porque no está bien y no es honesto que hayan personas injustamente detenidas dentro del régimen, pero al final es un juez el que lo decide. Y la muestra de que lo hemos hecho bien es una facilísima. Mire, yo le voy a poner un ejemplo sencillo. El Salvador tiene hace 10 años 3 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los últimos 5 años no han existido sino 3 solicitudes, pero ninguna ha prosperado. Colombia tiene 170 medidas cautelares vigentes y todos los días o todos los meses presentan 15, 10, 20. Es decir que eso es una muestra clarísima de que no hay un proceso abierto en la Comisión Interamericana, en Naciones Unidas, en el Sistema Universal, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y eso es una muestra clara de que lo estamos haciendo bien, y que los delincuentes están donde deben estar, y las personas honestas, los ciudadanos de bien, las víctimas de esas pandillas, están donde deben estar, y es gozando de ser ciudadanos, pudiendo trabajar, logrando hacerlo. Es que uno dice, oiga, si tengo seguridad ya puedo trabajar y con eso tengo todo. Andrés, pero en estos planes masivos de arreglar el problema de seguridad, ¿hay márgenes de error aceptables? Mire, es decir, ¿usted sabe a qué me refiero? Sí. El presidente Bukele ha aceptado que ha liberado a algunos presos, pues porque al final no tienen un procedimiento judicial lo justo para estar en la cárcel. Sí. Ese margen de error, ¿qué tanto fue y qué tanto se pagó? Vea, primero el presidente Bukele ni yo, como parte del gobierno, podemos liberar a una persona. Las La personas justicia. están, claro, son jueces los que revisan los casos. Y esto es un tema impresionante. Mire que dentro del régimen de excepción fueron detenidos más o menos 80.000 personas. Y de esos 80.000 casos, la justicia, los jueces, fiscales y procuradores, que ya son, decir acá, los defensores públicos, revisaron más de 14.000 casos. Y de esos, los jueces ordenaron que hubiera sustitución de medida, no liberar porque fueran inocentes, sustitución de medida, que no estuvieran detenidos en una cárcel, sino que se defendieran fuera, a más de 8.000 personas. Eso significa, mire, es una muestra de celeridad de la justicia, es una muestra de que la justicia sí puede funcionar. ¿Cuántos casos hay en el mundo? Pongo de ejemplo Colombia, en el mundo, que llevan años y años y años para que los revisen y den una medida sustitutiva, que dejan vencer los términos y eso no existe. Aquí sí existe. Y en 2 años se ha logrado lo que en el mundo, en la justicia de ningún país ha logrado, que es revisar más de 14.000 casos y hoy en día esas personas, le voy a poner un ejemplo, solo para, digamos, ser resumido. De esa apertura que es de mi oficina a recibir casos, de 80.000 detenidos solamente he recibido 140 expedientes y de esos personas que no tengan antecedentes solamente hay 80. Eso es un número súper claro de cuántas personas. Lo otro es que hay que ver bien clarísimo El Salvador, y es que aquí los delincuentes tenían tatuado el delito. El delito es pertenecer a la pandilla. Entonces estos están tatuados y tienen aquí a qué pandilla pertenecen, y la mayoría, el 98%, ha estado detenido previamente. Andrés, hay un tema también que me parece importante tocar. Usted me dice hasta dónde lo puede tocar, porque hay información, me imagino, secreta, del diseño del plan. Y es la importancia de la utilización de la tecnología, ¿no? Sí, pues la verdad es que aquí hay 2 factores importantes. Es que, Andrés, aquí hay un cuento. Ajá. Y es que la tecnología, muchos de nuestros gobernantes se limitan a decir el tema de las cámaras de seguridad para arreglar el problema en las ciudades, por ejemplo, el problema de robo, el problema de identificación de pantallas. Y entonces salen y la gran solución es: vamos a instalar 40.000 cámaras de seguridad. ¿Es esa la solución? Pues vea, yo la verdad creo que no. Sí. Yo creo que las soluciones tienen que ser 360. Hay que conocer al enemigo. El tema es inteligencia. Y hoy en día la inteligencia es tecnología. Si usted no puede interceptar a los delincuentes, ¿cómo puede saber qué hablan y dónde están? A mí me parece de verdad, y sin meterme en temas de política internacional, me parece ilógico que la inteligencia no puede interceptar a los delincuentes para saber qué están haciendo o qué van a hacer mañana. Entonces, hay que conocerlos y basado en eso hay que montar sistemas de seguridad ciudadana. Yo les soy honesto. Cada ciudad tiene procesos
de criminalidad distintos y no hay una fórmula para ninguna. Hay que entender qué pasa dentro de cada ciudad, entender los fenómenos si son, por ejemplo, de migración. No, en Cúcuta, en Colombia, no pasa lo mismo que en Cartagena. Por Cúcuta está muy cerca de la frontera, pasan personas, etcétera, etcétera, y el proceso es distinto. En Cartagena hay menores de edad que las meten a los hoteles, los turistas. Son términos y procesos de criminalidad distintos que necesitan soluciones distintas. Y la tecnología hoy en día da información para absolutamente todos los cruces de bases de datos, la información biométrica. Evidentemente las cámaras pueden servir, pero no solamente colocando cámaras se arregla la ciudad. Hay que hacer un planes 360 basados en la realidad de seguridad ciudadana de cada ciudad. Muy bien, es Andrés Guzmán, alto comisionado para los derechos humanos en El Salvador. Déjeme hacerle una pregunta imprudente. ¿Lo ha llamado alguien acá? No, a mí me llaman amigos todos los días. No lo ha llamado ningún candidato. He hablado mucho de política en mi país, pero por una cosa básica, y es porque quiero ayudar. Yo, de verdad, a mí me duele todos los días mi país y quiero ayudar. Pero contésteme una cosa, ¿sí o no? No me diga quién. ¿Lo han llamado candidatos para que venga a trabajar con ellos? ¿A diseñarles el plan de seguridad? Sí. ¿Sí? Sí. Hasta ahí. Sí. Bueno, Andrés, gracias por estos segundos. No, Aquí gracias a Noticias usted, Caracol. Juan Camilo, y de verdad, de corazón, o sea, el mensaje es grande. La ética, la ética. Bueno, Andrés Guzmán, el colombiano que trabaja allí con Nayib Bukele, el alto comisionado para los derechos humanos en El Salvador.